Amén. Gracias, hermana Jenny. Gracias, hermana. Hermanos, feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté en sus corazones. Les deseo que en este año 2026, todas las oraciones que hicieron en el 2025, el Señor se las conteste. El tema que ha sugerido el guía para este sábado se titula Las bendiciones de escoger la mejor parte. Y dice así el propósito, dice: al iniciar un nuevo año, que nuestro propósito sea escoger la mejor parte, permaneciendo a los pies de Jesús, buscando su guía y dirección. Y el tema estará basado en Mateo capítulo 28. Vamos a orar así como estamos, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en nuestros corazones. Que Él nos explique la profundidad de lo que ahí ocurrió en la resurrección de Cristo. Necesitamos entender y comprender qué es lo que pasó ahí para aplicarlo a nuestra vida y tener la seguridad de que tú estás al mando de la iglesia y al mando de nuestra vida. Que la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir viendo las diapositivas y vamos a ir analizando la escritura. Si alguien quiere ir comprobando en su Biblia, puede ir haciéndolo. Vamos a ver la resurrección de Cristo. Vamos a ver primero un pequeño contexto en el capítulo 27, que nos dice así de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57 a 61. Era el día de preparación, cuando vino un hombre de un lugar que estaba cerca de Jerusalén llamado Arimatea. Ese hombre se llamaba José. Nosotros sabemos que José era un hombre que era parte del cuerpo de gobernantes de Israel y que era miembro del Sanedrín y que también era un hombre de mucha riqueza, al igual que Nicodemo. Entonces, José de Arimatea entró a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, porque José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque no lo seguía constantemente como los discípulos y como los apóstoles. José de Arimatea había creído que Jesús era el Mesías prometido de Israel y el Salvador del mundo. Entonces, según el libro de Hechos de los Apóstoles y el propio deseo de toda la gente, dice que en ese momento los discípulos estaban muy temerosos y tenían mucho miedo de acercarse a las autoridades judías y mucho menos a las romanas para poder pedir el cuerpo de Jesús. Entonces Dios utilizó a estos hombres de gran autoridad, de gran riqueza y de gran influencia para lograr darle a su hijo una sepultura digna como él se merecía, en el sentido de que él no tenía por qué morir porque no había pecado. Pero ya que había sido muerto, que había sido crucificado, que había sido asesinado por instigaciones de los fariseos, el Señor ahora se había hecho cargo de que Jesús se le diera una sepultura digna. Y en ese momento los discípulos eran en cierto sentido incompetentes para poder realizar esa obra. Entonces Dios utilizó a hombres ricos, que la misma profecía ya decía que en su muerte había sido con los ricos. La profecía así lo señalaba y a su tiempo se cumpliría. Entonces este buen hombre, discípulo de Jesús, se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo, y vamos a ver qué fue lo que Pilato dijo. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. José de Arimatea era un hombre tan previsorio que él había labrado un sepulcro para sí mismo. Él había mandado que le cavaran con cinceles de un sepulcro en una peña, y había preparado su sepultura para sí mismo, pues los judíos
siempre fueron muy previsorios hasta la fecha, y ellos, pues porque él era un ejemplo de ellos, habían preparado hasta la sepultura donde él iba a quedar, pero para sorpresa de José de Arimatea, no fue él el que ocupó el sepulcro que él había mandado a labrar, sino que Jesús, en un simbolismo rico, ocupó el lugar que él debía de haber ocupado, y José de Arimatea entendió la lección que el Hijo de Dios había venido a morir por todos y también por él. Entonces él, un hombre muy previsorio, vamos a decirlo así, dio la sepultura que era para él. Vamos adelante. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Bueno, el propósito de los fariseos, entendiendo que los fariseos eran un grupo que se dividía en dos grandes ramas. Los fariseos fue un partido religioso que se formó cuando los israelitas que fueron exiliados a Babilonia en tiempo de Nabucodonosor, cuando estuvieron allá en Babilonia, ellos vieron de cerca la idolatría. Dios permitió que ellos fueran exiliados porque ellos habían sido rebeldes y pecadores. Ellos no se fueron exiliados a Babilonia porque eran buena gente, no. Ellos se fueron exiliados a Babilonia porque eran malos. Pero Dios entre ellos permitió que se fueran hombres como Daniel, como otros, como el propio Esdras, otros hombres, Zorobabel, Nehemías, hombres santos de Dios, estuvieron allá como la voz de Dios en Babilonia, aunque estaban exiliados. Entonces los israelitas vieron la idolatría de cerca y ellos debieron de aborrecer la idolatría, pero al contrario, a algunos de ellos les gustó algunas cosas que vieron. Cuando vinieron después del regreso del exilio, cuando regresaron a Israel, algunos israelitas formaron grupos de poder. Los grupos de poder se forman hasta en las iglesias. Hasta en las iglesias se forman. En la iglesia judía se formaron, en la iglesia católica existe, en las iglesias donde quiera, porque yo he andado en muchas iglesias. He visitado hasta las iglesias pentecostales, la iglesia presbiteriana, fui miembro de la iglesia presbiteriana unos cuantos días, y hay grupos de poder en todas las iglesias. Hasta en las iglesias adventistas hay grupos de poder, porque hay personas que agarran y dicen, pues yo voy a formar mi grupito para tener una representación y defenderme de los otros grupos. Se forman grupos de poder en todos los lados, y entonces eso a Dios no le agrada. Y a Dios le agrada la unidad de Cristo, porque tanto ricos, los richis y los pobres en Cristo somos uno. No debe de haber grupos de poder en las iglesias, menos en la iglesia del Señor. A Dios le abomina que haya grupos de poder. Aún entre los pastores hay grupos de poder. Un pastor líder tiene su grupito, el otro tiene su grupito, y entre ellos luchan para ver quién se queda con el poder. Cosas que son increíbles, pero suceden. Pues Israel no era la excepción. Cuando regresaron de Babilonia, era un solo grupo llamado fariseo. Pero un líder de ellos en una ocasión dijo: nosotros para esta vida vivimos y hemos de procurar la pobreza. Entonces otro gran líder de ellos dijo: bueno, si nosotros nomás para esta vida vivimos, nosotros vamos a procurar la riqueza. Y a partir de ahí los fariseos se dividieron en dos grandes ramas: fariseos de fariseos y fariseos saduceos. Cuando Cristo vino en su ministerio terrenal, ya existían esos dos grandes grupos de poder llamados fariseos de fariseos y fariseos saduceos. El apóstol Pablo, que más después vendría, él dijo que él era fariseo de fariseos, pero también existían los fariseos saduceos, que eran los hombres ricos, los hombres de poder, y mayormente de ahí salía el sumo sacerdote. Entonces, estos hombres fueron los que se encargaron de instigar a los romanos para que crucificaran a Cristo. Estos hombres no eran los representantes de Dios realmente.
sino que los representantes de Dios eran aquellos que habían abrazado el mensaje de Jesús. En el caso de José de Arimatea y Nicodemo, eran hombres que realmente se veía que sí eran parte del verdadero Israel, porque ellos habían recibido a Cristo y lo habían reconocido como el Mesías de Israel y Salvador del mundo. Entonces, la intención de los fariseos no solo era matar a Cristo, sino la intención de los fariseos era matar su mensaje. El Señor fue crucificado y por la Escritura sabemos que Él resucitó y que no está crucificado. ¿O sí está crucificado Cristo ahora? ¿Está crucificado Jesús? No. ¿Qué es lo que está crucificado ahorita, hermano? ¿Qué es lo que está crucificado? Lo que ahorita está crucificado es su mensaje. Y Dios quiere que su mensaje resucite. Y nos ha encargado a nosotros que seamos participantes de esa resurrección. Si nosotros vivimos el mensaje, si nosotros en nuestra vida vivimos la santidad, entonces el mensaje ha resucitado en nuestras vidas y nosotros seremos medios e instrumentos para que el verdadero mensaje de la resurrección de Cristo sea conocido por un mundo que está en tinieblas y en pecado. Entonces, José de Arimatea es un simbolismo de lo que va a suceder pronto. Vamos adelante. José de Arimatea indudablemente bajó a Cristo de la cruz, que no era cosa fácil, porque pues él había sido colgado en alto, y entonces José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia y se dirigió hacia el sepulcro cavado en una peña. Entonces, nuestros hermanos los testigos de Jehová, ellos afirman que Cristo fue crucificado en un madero vertical, en un palo así derecho. Ellos así dicen pues en sus publicaciones. Pero la propia Escritura dice que fue crucificado, y la palabra crucificado viene de que sus brazos fueron extendidos y fue puesto en una cruz. Es una ignorancia demasiado grande pensar que Jesús fue crucificado así. Porque ellos así afirman que Él fue puesto así y que le pusieron clavos allá y clavos en el pie. No va con la Escritura eso. Por eso nosotros debemos de ver la Escritura y el sentido correcto de lo que la Escritura dice. Entonces, ni literalmente eso fue así, ni proféticamente tampoco. ¿Por qué? Porque mire, hermano, proféticamente los judíos pusieron el clavo de la derecha, o sea, en un simbolismo, los judíos pusieron el clavo de la derecha. En un simbolismo, la iglesia apostólica apostató de la fe al principio, cuando cayó de la gracia, se convirtió en una parte, abrazó el paganismo de Roma y se convirtió en la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces los judíos pusieron el clavo de la derecha. Los católicos, la iglesia católica puso el clavo de la izquierda. Entonces, cuando vino el protestantismo de Martín Lutero, pero apostataron y se convirtieron en protestantismo apóstata, ellos pusieron el clavo del pie izquierdo. Entonces ya tenemos el clavo proféticamente en un simbolismo. La iglesia judía puso el clavo de la derecha, la iglesia católica apostólica romana puso el clavo de la izquierda y la iglesia protestante puso el clavo del pie izquierdo. Pero los adventistas que apostaten del mensaje adventista son los que van a poner el clavo del pie derecho de Cristo. Todo aquel que apostate del mensaje va a participar en la crucifixión de su mensaje, ya no de la crucifixión literal, porque Jesús ya no está crucificado, pero su mensaje se ha sido crucificado y es necesario que lo que ocurrió en la resurrección de Cristo vuelva proféticamente o simbólicamente a ocurrir, porque necesitamos que ese mensaje vuelva a brillar, porque eso está a punto de suceder. El mensaje volverá a predicarse con la gloria que tuvo al principio. Apocalipsis capítulo 18, versículo
versículo 1 dice: vi descender del cielo un ángel que iluminó toda la tierra con su gloria. Ese ángel simboliza al ángel que bajó en tiempo de la resurrección. Así que vamos a ir viendo un poquito más adelante lo que pasó. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación. ¿Qué día sigue después del día de la preparación? El sábado. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Era sábado, hermano. Imagínense que nosotros como iglesia nos vamos al palacio a hablar con el presidente, porque pues Pilato era la autoridad civil, junto con Herodes, estaba repartido. Imagínense que nosotros el sábado nos vamos a ver al presidente. ¿Estaría bien eso? Está mal. Ellos trajeron el día de reposo, pero decían que eran los más observadores del sábado. No era cierto. Ellos no eran representantes de Dios. La hermana Juárez, en el deseo de toda la gente, ella dice unas palabras muy duras en contra de los fariseos. Ellos dicen que los fariseos se habían vuelto satánicos. Así dice ella, en el deseo de toda la gente. Dice que ellos se habían vuelto ya los representantes de Satanás. Y también dice que los fariseos son el ejemplo más claro de lo que simboliza la iglesia que está frente al parque. Muchos comparan a los fariseos con la iglesia adventista, pero no. La iglesia adventista está simbolizada en la escritura por Juan el Bautista, la iglesia militante. Pero la iglesia que llevó a cabo, instigó para que Cristo fuera crucificado, es la iglesia que representa, simboliza la iglesia romana. La iglesia que ha crucificado todas las creencias, todo lo que la Biblia enseña como verdad, ella lo ha, como una bestia indescriptible, lo ha desperdigado por el suelo. Es labor de cada uno de nosotros recobrar esas doctrinas que la Escritura avala como verdad. Entonces, llegaron y le dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador, si ellos decían que Jesús era un engañador, no creían en su mensaje. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. ¿Por qué decían ellos que hasta el tercer día? Porque Jesús había dicho que después de 3 días iba a resucitar. Entonces, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Ellos le decían a Pilato Señor, reconocían a Pilato como el Señor, no a Jesús. Y ellos hicieron una petición, y Pilato, pues siendo un potentado terrenal, Pilato accedió. Vamos adelante. Ahora sí comenzamos ya a terminar los versículos de Mateo 27. Y Pilato le dijo: allí tenéis una guardia, ¿verdad? Una guardia romana. Y asegúrenlo como ustedes saben, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Sabemos que en tiempo de Jesús se sellaba colocando cera de una veladora, ya sea una veladora larga, ¿verdad? Una veladora que pudiese quemarse con la misma lumbre. Se ponía cera y con el anillo del rey, o el anillo de sellar, se sellaba. Ese sello que se colocaba no debía de ser roto, porque si ese sello era roto y se encontraba responsable, entonces el responsable era ejecutado por haber roto un sello. Entonces, aquí ahorita, el sello, que en ese tiempo pues era un sello literal que se colocó sobre la roca, se le puso cera y se colocó un sello, esos sellos simbolizan que sobre el mensaje de Cristo está sellado por los romanos. O sea que, mire, hermano, en la mayoría de los púlpitos del cristianismo, no en todo, en la mayoría de los púlpitos del cristianismo, lo que se predica es catolicismo romano. Escuchen bien, hermano. En la mayoría de los púlpitos que se presentan, lo que predican es catolicismo romano. Podría pasar
que también en alguna iglesia adventista, por ignorancia, alguien se atreviera a predicar la teología católica romana sin saberlo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos bien el mensaje, para que no sea que nosotros lo que estemos presentando sea catolicismo romano. Porque, miren, si el enemigo de las almas ya tiene en la bolsa, guardando el domingo a todo el cristianismo, dígame qué iglesia no se reúne el domingo, qué iglesia no se reúne el domingo. Del cristianismo todas las iglesias se reúnen el domingo, ya los tienen observando el domingo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que al guardar el sábado nosotros lo guardamos conforme Jesús lo enseñó, porque los propios fariseos, ellos acusaron a Jesús y decían: este es pecador porque no guarda el sábado. Imagínense, o sea, al Hijo de Dios lo acusaron de no guardar el sábado. Imagínense si no lo van a acusar a usted. O sea, si acusaron al que guardaba el sábado de manera infinitamente perfecta, imagínense que a usted no lo van a acusar. Entonces, ahorita se acusa a los adventistas de que guardan un falso día de reposo. O sea, el mundo acusó a Cristo, el mundo de los fariseos acusaron a Cristo de transgredir el verdadero día de reposo. Ahorita lo que está de moda es que el día de reposo sea el domingo, y se dice que el día del Señor, ellos afirman que es el domingo cuando no hay ningún versículo que lo fundamente. Entonces, así como se acusó a Jesús de guardar un sábado de manera errónea, así se acusa a los adventistas de que están guardando un día judaizante. Pero nosotros los adventistas sabemos que ese día de reposo que la Biblia fundamenta es el verdadero día de guardar. Por lo tanto, nosotros, para que nosotros no caigamos en guardar un sábado digital, porque el enemigo de las almas sabe que los adventistas saben cuál es el verdadero día de reposo, pero los quiere entretener guardando un sábado donde el adventista se la pase viendo videos en YouTube, en internet, o encerrado en su casa sin llevar el evangelio allá afuera, para que el adventista diga: yo estoy guardando el sábado, pero está encerrado en su casa viendo puros videos de YouTube, y ese no es guardar el sábado. Ese es que nos está dando a tole con el dedo el enemigo, ¿no? El sábado también es para ir y proclamar el evangelio a la familia, porque ¿qué otro día lo vamos a hacer? En este día nosotros podemos salir y visitar por la tarde a la familia para impartirles el conocimiento que Dios nos ha dado, porque así debe de ser. Porque si nosotros nos quedamos en casa, nosotros podemos llegar a pensar que es guardar el sábado, pero puede que nosotros nos durmamos en el sillón. A mí me ha pasado, yo me he dormido y es pecado dormir el sábado, dice el hermano Juan. Vamos adelante. Pasado el día de reposo, la escritura no dice pasó el día que los judíos tenían como reposo, no dice así, dice pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermano, una piedra. Mire, hermano, esta piedra es la piedra que José de Arimatea ordenó que cerrara el sepulcro. Pero esta piedra simboliza una roca falsa, La roca de los siglos estaba adentro, la roca de todos los siglos, porque eso es la roca de los siglos. Lo que ahorita ocurre es que la roca está crucificando su mensaje. Lo que ahorita el mundo ve como un mensaje es una roca falsa. O sea, el mundo ahorita lo que tiene como mensaje de Cristo es un mensaje falso. Entonces se necesita que Cristo vuelva a resucitar, porque queremos ver a la roca de los siglos, porque la roca que tapaba el sepulcro es una roca inerte, no tiene vida, y
nosotros necesitamos ver la roca de los siglos. Vamos adelante. Dice que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no teman vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. El Señor ya les había avisado que los iba a ver en Galilea, y Él les había afirmado que iba a resucitar. Ellos no tenían que tener ninguna desconfianza de que no era cierto, porque solo era la confirmación del evento profético que Jesús había dicho. Adelante. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, el evangelio se debe de predicar con gozo. Es triste cuando nosotros el evangelio lo sufrimos. Hay personas que sufren el evangelio, personas que siempre están: no te muevas, no hagas esto, no hagas lo otro, no respires, no vayas para allá, no vengas para acá. ¿Cómo vas a vivir el evangelio así? Así no se puede. El evangelio es libertad, es alegría, es felicidad, es hacer cosas. A menos que estuviéramos muertos, que no vamos a hacer nada. O sea, el evangelio son buenas noticias. A mí, como me acuerdo cuando el hermano Marcos predicó aquí la segunda venida de Cristo, todavía me gozo de lo que él dijo. El evangelio es eso, hablar de que Jesús pronto vuelve. O sea, se llaman buenas noticias. Pero hay personas aún dentro de la iglesia, no aquí, pero he escuchado la historia que cuentan muchos pastores, que dicen que hay hombres que a su familia no le permiten hacer esto, no le permiten hacer aquello, y no quieren que vayan para aquí, y no quieren que vayan para allá, y viven un evangelio pesado. A veces hay gente que viene caminando en la banqueta, y a veces hay personas que mejor se cruzan del otro lado de la banqueta porque no quieren verlo, porque por donde quiera todo lo... O sea, mire, hermano, el evangelio, el adventismo produce gente santa, hombres santos y mujeres santas. Pero el laodicencismo produce hombres santurrones y mujeres santurronas. Esos hombres son odiados, no quiere nadie toparse con ellos, porque son santurrones. Yo me he topado con gente santurrona que me acusa, me dice cosas, que esto, que lo otro, hasta quiere que yo predique lo que ellos dicen. Me he encontrado gente santurrona por donde quiera. En una ocasión estuve predicando en la iglesia López Mateo y los hermanos no salían. Le digo: vamos a salir por las casas, el sábado nos vemos a las 3 de la tarde. Y ya lo llevé donde estaba doña Ramona, lo llevé por acá, por allá. En otro día estuve con la hermana Dey y me llevé a los jóvenes, y uno de esos jóvenes dice: es que fuimos con este hermano, pero caminamos como si no hubiera habido mañana. Dice: pues tenemos que caminar. Y entonces una persona que andaba en un grupo de eso, agarró y le dijo a mi hermano: ese hermano está loco, le dijo ese hermano. Y el hermano me dijo a mí: y si oye, dice fulana que tú estás loco. Yo ni caso le hice, ni le pregunté quién es. Dice: yo te defendí, yo le dije que tú no estás loco, que esto así es. Sí, hermano, mire, la finalidad es que salgamos con el pastor, con el encargado, con el ministerio del personal, pero la finalidad es que en este año nosotros, por grupito, así como se ha salido, pero con un poco de más constancia, porque la época de cuando Juan el Bautista esperaba a la gente en el río, esperaba a la gente en el desierto, esa época ya acabó, hermano. Ya no debemos de edificar iglesia militante, ya no. Juan el Bautista fue ejecutado, Dios permitió que fuera ejecutado, porque por medio de Juan el Bautista no iba a poderse el evangelio llegar a su máxima expresión. Tenía que entrar Cristo en relevo de Juan. Entonces Juan Bautista sabía que iba a morir, dice la hermana Juan, cuando él dijo: es necesario que yo mengue y que él crezca. Estamos en el momento en que hay que edificar en la iglesia triunfante. Cuando Cristo vino, relevó a Juan, y ahora él ya no esperaba a la gente en el desierto, ¿sí? Ya no esperaba a la gente en el río Jordán, ¿sí? Sí, estuvo bautizando al mismo tiempo que Juan,
Pero nosotros hemos esperado a la gente en el comisariado, hemos esperado a la gente en el auditorio, hemos esperado a la gente en las campañas. Ya esa época tiene que concluir para que nosotros vayamos por las casas. Ya es la época en la cual nosotros vamos por las casas. Podemos ir, hermano, una oración, una palabra de algo, te van a recibir, algunos te van a aventar agua, porque a mí me ha pasado. Pero tenemos que llegar a ese punto porque el evangelio tiene que ir casa por casa. Miren, es cierto que predicando por WhatsApp es bonito, hasta yo predico por WhatsApp. Yo tengo, hermano, tengo como 20,000 seguidores en el Facebook, hermano, 20,642 seguidores tengo en el Facebook. Pero ese nada más es un pasatiempo. El cuerpo emite calor, el cuerpo emite cierta electricidad. Y yo le puedo mandar un mensaje de WhatsApp al hermano Marco, pero no va a ser lo mismo a que yo lo vaya a visitar en persona, ¿sí? Hay una radiación de una energía eléctrica que te anima. Aparte de eso, ahí es donde entra la ofrenda para los pobres, porque mire, hermano, los primeros 4 mandamientos se guardan aquí, porque aquí venimos a adorar a Dios, aquí. Aquí no venimos a amar al prójimo es allá afuera. Aquí venimos a adorar a Dios, a guardar los 4 mandamientos. Hay una ofrenda para los primeros 4 mandamientos, se llama diezmo y ofrenda, pues así lo dice, lo que pasa aquí dice, vamos a adorar a Dios con los diezmos y la ofrenda, no. Pero para los otros 6 mandamientos hay una ofrenda, se llama la ofrenda para los pobres. Esa ofrenda para los pobres se debe de hacer cada primer día de la semana. Algunos dicen, no, es que no se debe de recoger la ofrenda el sábado. No. El sábado la Biblia fundamenta que se recoja diezmo y ofrenda consagrado a Dios. Y en el primer día de la semana se recoge la ofrenda para los pobres. Esa ofrenda para los pobres, el tesorero o el encargado, porque es el encargado de esa ofrenda que no entra en la tesorería ni de la iglesia exactamente para que se envíe allá a la asociación, no. Esa ofrenda para los pobres se reparte entre cada grupo pequeño. Si se juntó 800 pesos, pues cada domingo o ya pues cada sábado se pone un sobre aparte. Cuando llegue el mes se reparte 200 para el grupo de la hermana Elsa, 200 para el grupo de la hermana Marisela, 200 para el grupo del hermano Macario y 200 para el grupo del otro grupo pequeño. Cuando vas a visitar al enfermo ya no lo vas a visitar con las manos vacías, ¿o sí? Mire, hermano, yo ya llevo 45 años en el evangelio y los enfermos que he visitado me dicen, nosotros anhelamos que cuando nos vengan a visitar, nosotros esperamos a los hermanos con alegría porque esperamos que nos traigan algo. Es la verdad. O sea, y lo que se ha hecho correctamente, pero se ha sacado al momento, ¿sí o no? Se ha sacado al momento de que se ha sacado y alguna persona pone 20, 30, 50, se ha hecho. Pero Dios quiere que se haga sistemáticamente. Para que esto se lleve a cabo de manera sistemática, tenemos que parecer un ejército enorme, vestido con uniforme. El grupo que le va a tocar oficial ese sábado tiene que venir con su uniforme, bien apuesto, bien guapo. El diácono, los que van a oficiar frente, tienen que venir con su uniforme, bien bonito. Ellos se distinguen que son los que están oficiando, así como se vestían los sacerdotes. Cada quien en su momento que va a oficiar va a venir con su ropa. Mira, el diácono trae la misma ropa que el que está acá, el otro, y a la otra semana le toca al otro, el color que ya designe, pero tenemos que marchar como un ejército. Vamos adelante. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos unos ancianos, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas siempre la van a tratar de corromper al de tránsito, al federal de camino, a los soldados, dándole, ya saben que haciendo esto con los soldados pues van a procurar la corrupción. Y aquí la corrupción no es desde los presidentes de México, no. La corrupción ya tiene años, pues aquí miren, hay un acto de corrupción y le dieron dinero a los soldados, mucho dinero,
y decir vosotros, ustedes van a decir, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, nosotros estábamos dormidos. Si una guardia romana se dormía, la ejecutaban, ¿no? Los soldados de ese tiempo corrían peligro. Entonces, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, al tomar el dinero, aceptaron ese acto de soborno. Hicieron como se les había instruido, y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy, que fueron los discípulos quienes raptaron el cuerpo de Jesús. Eso así se ha dicho. Vamos a terminar ya casi. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, el monte de la bienaventuranza. Pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mi hermano, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal que la Biblia avala. Algunos hermanos adventistas que se han levantado dicen que esa fórmula bautismal no es correcta. Ellos afirman que Mateo 28:19 no existe. Y también afirman que Mateo 28:19 dice: bautizándolos en mi nombre. Suena muy atractivo. Ellos ponen como pretexto que la hermana White lo confirma, pero yo me he dedicado a estudiar los escritos de la hermana White en segundo lugar de los escritos de la Biblia. Y yo he encontrado en los escritos de la hermana White que ella categóricamente utiliza la misma frase, la misma fórmula bautismal. Ella dice que Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor me ha revelado a mí, porque le he pedido que me ilumine en ese aspecto, porque si usted le pide a Dios que le explique algo que usted tiene confuso, el Señor te lo revela. Entonces, el Señor me explicó que cuando se dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que toda persona que se va a bautizar debe de ser educado en la escuela teológica del Antiguo Testamento que representa al Padre. Debe ser educado en la escuela teológica del Nuevo Testamento que representa al Hijo, y debe de ser educado en la ley de Dios que representa al Espíritu Santo. O sea, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es ser bautizado en un triple nombre. Es ser bautizado en la verdad. No es bautizados en mi nombre, porque entonces nada más sería que los educáramos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se cae si no tiene la base del Antiguo Testamento. Una vez un pastor pentecostal evangélico me dijo: yo no sé por qué Dios mandó a escribir el Antiguo Testamento. Para mí que con el Nuevo Testamento con eso fuera suficiente. Le digo: tú estás levantando una barda de 30 metros de alto por 3 metros y medio de ancho. Cuando venga el viento se te va a caer encima a ti y a tus seguidores. Todo fundamento tiene que tener una base. La base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia dice bautizándonos en el nombre del Padre, es un solo nombre, no son 3 nombres. Y ahí no dice el nombre. El nombre de Dios es Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, el nombre del Padre es Jehová de los ejércitos. El nombre del Hijo es Jehová de los ejércitos. Y el nombre del Espíritu Santo también es Jehová de los ejércitos. No tenemos dudas que el nombre del Padre es Jehová de los ejércitos. No tenemos dudas. En el Salmo 24, cuando Jesús resucitó y fue que se ascendió en el aire por el poder de Dios, el Salmo 24 te dice qué ocurrió después. El Salmo 24 dice: alzaos vosotras puertas eternas y entrará este Rey de gloria. Y los ángeles que están dentro del cielo preguntan: ¿quién es el
gloria, y los ángeles que están afuera, que traen a Jesús, dice Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. O sea, ellos, los ángeles, le dicen a Jesús Jehová. Entonces, el Espíritu Santo también tiene ese nombre de Jehová. Entonces, el nombre no se ve ahí, pero sabemos que el nombre de Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces, no debemos nosotros porque escuchemos una nueva teoría de que no se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a empezar a bautizar en el nombre de Jesucristo. La Biblia, cuando dice bautícelo en el nombre de Jesucristo, se refería a que el apóstol Pedro le estaba diciendo a los fariseos: ustedes bautizan a los nuevos judíos en el nombre de Dios y del Espíritu, pero necesitan bautizarlos en el nombre de Jesucristo, porque ellos no creían en Jesús. A eso se refería Pedro cuando le dijo: bautícenos en el nombre de Jesucristo. O sea, tengan en cuenta que también el Hijo de Dios tiene parte en la regeneración del ser humano, porque la creación no solo fue por el Padre y por el Espíritu Santo, pues los judíos sabían que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos no veían al Hijo en acción, pero en los Salmos dice: yo estaba delante de Él como un obrero perfecto, yo la sabiduría estaba cuando Él trazaba el círculo. Entonces, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las personas que vuelven a crear al ser humano a semejanza de ellos. Nuevamente debe de haber una creación, pero esta creación ya no es en el sentido literal, sino que es en el sentido espiritual. Entonces, hermano, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la certeza de que la iglesia va a llegar a la victoria, de que Dios está con nosotros a través de Jesús. Veamos las otras diapositivas. El Hijo de Dios salió. El sepulcro, no hay nadie en el sepulcro. El Señor resucitó. Vamos adelante, por favor. El Señor de gloria salió. El sepulcro no pudo detenerlo. El Señor de la vida vino a la vida, y nosotros tenemos la certeza de que eso es lo que está por ocurrir, y que pronto nosotros tendremos una participación activa en este mensaje que va a estar en su mejor momento, hermano. Si el Adventismo ha tenido momentos de gloria, hermano, y nosotros solo somos 4 millones, pero nosotros parece que fueron 400 millones sobre el planeta. Hay iglesia adventista y adventista por todas partes. Solamente hay 2 iglesias: la que guarda el día de reposo, sábado del Señor, y la que observan el domingo. No hay más. Que si está dividido en iglesias que guardan el domingo, que son varias, pero nada más es sábado contra domingo. Sin lugar a dudas sabemos con anticipación qué iglesia va a vencer. Adelante, creo que ya se acabó ahí, ¿verdad? Sí, hermano, que Dios los bendiga abundantemente.